Buenas tardes, chicas, ¿cómo estamos? Estamos en una clase más. Hoy vamos a continuar lo que estábamos haciendo en la clase pasada. Ya habíamos aprendido otras formas de manejo de faldas y hoy vamos a aprender dos más para poder aumentar nuestro manejo de faldas. Entonces, recordamos cómo agarramos la falda. A ver la posición. Ponemos primero eso, la primera posición, ahí está. Y ahora vamos a ir recordando de que depende de cada academia para enumerar la posición de la falda. ¿Pueden descansar un ratito? Hay diferentes formas de enumerar la posición de la falda, pero se mantienen algunas posiciones o algunas formas básicas. Hoy vamos a estar aprendiendo lo que para nosotros sería la quinta posición de falda. ¿Sí? Vamos a mantener, nos ponemos bien rectas o en una buena postura. Mantenemos el brazo derecho en asa, así mismo como estamos, y el brazo izquierdo, perdón, y el brazo derecho vamos a cruzar sobre el pecho y los codos dejamos bien arriba, recto, ¿verdad? Bueno, esta posición de falda sería para nosotros la quinta posición. Vamos a hacer con paso yekutú. Con paso yekutú, que ya habíamos hecho también en otras clases. Bueno, vamos a hacer 8 compases en el lugar. ¿Sí? 8 compases en el lugar. Vamos a hacer 8 compases avanzando. Y para retroceder vamos a cambiar el lado. Vamos a poner el lado izquierdo arriba y el lado derecho en asa. A ver, colocamos todas. A ver, Leti, es muy bien. No se olviden de no bajar el codo para mantener una buena postura. ¿Está bien? Bueno, vamos a iniciar con el lado izquierdo en la cintura en asa y el lado derecho cruzando sobre el pecho izquierdo. Muy bien, vamos a hacer con música. Vamos a hacer una vez, como les dije, para poder ver qué tal sale, y después vamos a hacer una vez más para poder fijar bien. Bueno, vamos a escuchar la música. Tengamos en cuenta de que cuando cambiamos de posición igual, el brazo tiene que quedar ahí, que no quede para abajo. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer una vez más. Hacen ustedes sola para que puedan mirarles bien, ¿verdad? Aunque tenemos el espejo, igual es mucho mejor cuando le voy mirando a ustedes de forma directa. Posición que ya conocemos, que es la tercera posición de falda, pero le vamos a hacer una pequeña variación. Normalmente hacemos en asa un lado y el otro lado vamos moviendo, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer combinado, ¿sí? Empezamos derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Está bien? Y vamos a hacer en 4 vientos. Hacemos 4 vientos por el flanco derecho y después por el flanco izquierdo. Hacemos conmigo 7, 8 y 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. Muy bien. Y ahora vamos a hacer sobre el flanco izquierdo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a hacer con música. 8 y empieza 2. Las dos posiciones. Vamos a empezar de una. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, no hay que olvidarnos de no bajar el codo, siempre mantener la buena postura, ¿está bien? Y bueno, espero que les haya gustado, ojalá que siga practicando en su casa, porque eso es lo que tenemos que hacer, porque si venimos solamente a bailar en la academia, en las casas, no practicamos, entonces no vamos a lograr que salga perfecto, ¿está bien? Y siempre mantener una buena postura también. Muy bien, aplauso para ustedes.